lo del despertar, ¿no? Que todos íbamos a despertar. Vamos a ver, hay formas distintas de despertar. Y una es levantando la persiana y dejando que el sol te caliente el rostro, y ese despertar tan de domingo, ¿no? Así, poquito a poco, con el calorcito del sol, ¿no? Hay otra forma de despertar que es con la función snooze del despertador, esa que tú lo paras y a los 5 minutos vuelve a sonar, ¿no? Entonces suena, lo paras y te quedas en la cama diciendo 5 minutitos más, pero ya no estás ni disfrutando la cama ni te estás moviendo, estás en esa medio jodienda de decir, joder, sí o no, tal, pero que sabes que ya ha tocado y que ya es un momento y que ya no te puedes posponer más. Y luego está pues el estilo sargento, que lo llamo yo, es decir, el recluta que está en la camareta dormido, suena a Diana y llega el sargento dando voces, a levantarse, y te saca de las orejas, tú estás ahí dormido y te saca de las orejas de la cama y te saca, que el sargento no te deja en la cama, o sea, que te despiertas. La diferencia entre unos y otros es que el que se ha despertado así con el sol, pues cuando vengan los grandes momentos históricos por los que vamos a vivir, pues van a decir que viene, y va a sonar. Y vas a decir, tanta parafernalia para luego esto. O sea, tanto que si el 2012, tanto que si el salto cuántico, tal, para esto, se va a decir. Pero ese mismo, el que está en función snooze, que si me despierto, voy a decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Imaginaros el recluta que está dormido así, babeando, totalmente fundido con la almohada, como oiga el... O sea, es el fin del mundo. Esa es la única diferencia. Pero que vamos a despertar todos, podéis estar seguros. No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. No la puedes parar. Va a ocurrir, va a ocurrir. La responsabilidad es subir la persiana y dejar que te despierte el sol, o que quedarte en la cama hasta que no haya más remedio que sacarte a patadas. Es la única diferencia. Por eso, yo creo que todos, absolutamente todos, vamos a dar el salto. Todos, porque todos, absolutamente todos, decidimos estar aquí y ahora en este momento. ¿Y cómo? ¿O qué se espera de nosotros? ¿O cree? No, es que, vamos a ver, Dios no espera nada. ¿Qué esperamos nosotros mismos de nuestro compromiso de haber estado aquí y ahora, en este momento? Pues el Maestro Jesús también nos lo dejó dicho. Vamos a ver. Antes hablábamos de que las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero estudios recientes, y ahora se me ha olvidado la chuleta en casa de la fuente, pero da igual, si lo queréis lo cuelgo en la web y entréis en la web y ya lo tenéis. La fuente de donde sacar todo esto. Resulta que esas mismas palabras, Eloi, Eloi, lema sabachthani, tienen significado, esas mismas palabras tienen significado en otro idioma. Curiosamente, en maya. En maya. Mirad, este señor, Nikolai, pues no sé dónde estaba la chuleta segunda que me he traído. Nikolai, un periodista ruso del siglo XVIII, se adentró en los Himalayas y en una lamasería del Tíbet encontró un escrito que se titulaba Historia del Santo Isa, el más grande de los hombres sobre la tierra, que hace claras referencias a supuestamente Jesús de Nazaret, un hombre venido de Occidente. Entonces hablábamos de que
Joaquín se había ocupado de la formación de su nieto y lo llevó a muchos sitios, entre ellos la India. Allí lo llevó supuestamente ante Babaji. Yo no conozco a Babaji personalmente, pero amigos, conocidos míos que han estado allí, sí. Y según parece este tal Babaji, lleva miles de años vivo. Mira, yo me he formado en Rebirthing con Leonard Orr, y Leonard Orr es uno de los más fervientes defensores de la inmortalidad física. La verdad es que luego cuando te metes en la dinámica tiene cierto sentido. Los esenios vivían cientos de años porque hacían purificación, se entregaban a la práctica de la purificación a través de los ángeles de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Una de las cosas que hacían era respiración consciente, como se hace en el Rebirthing, purificación a través del fuego que limpia tus miasmas corporales a través de tu aura, a través del fuego, el agua y la alimentación en la tierra, ¿no? Bien, según Leonard Orr, pues hay ciertos yogis que llevan cientos de años vivos. Y según parece, Jesús hace 2000 años estuvo ante Babaji, porque lo llevó Joaquín ante él. Si Joaquín lleva a Jesús ante un personaje de esta índole, que según parece lleva por lo menos 2000 años vivo, es porque si le lleva ante él es porque Joaquín dice, este tío es especial, luego debe llevar como otros 2000 años más, ya suman 4000. ¿Y por qué Jesús, que es un representante del Cristo en la tierra, se presenta ante alguien que está encarnado con un cierto nivel de sabiduría? Porque en el libro lo hago con un nivel que es, imaginaros, primero, Jesús olvida quién es y tiene que recordar quién es y busca todo lo posible para recordar. El representante crístico encarna en el planeta Tierra y de aquí no tienes ni idea, es como de asuntos mundanos, es un total desconocido, tiene que aprenderlo todo de aquí. Entonces es como que tú, imagínate el ingeniero jefe del avión 380, el Airbus 380, este que es el más grande del mundo de pasajeros, que es el ingeniero jefe, el que más sabe, el responsable absoluto de que todo eso vuele. Un día decide irse a la factoría, a la fábrica, donde están todos los curritos soldando cables y poniendo tornillos, y se pasea por allí y ve que hay un cable suelto. Y dice, coño, este cable, esto no debería estar así. Y en vez de llamar a alguien para que lo suelde, dice, lo voy a soldar. Pero yo soy mecánico de aviones, y soldar cables parece una tontería, pero hay que saberlo hacer. Hay que darle, bueno, de una cierta forma, porque si no lo que haces es una soldadura fría que a los 2 días estás como joder. Entonces el ingeniero se pone ahí y dice, joder, si no sé soldar, y soy el ingeniero jefe de todo esto, pero no sé soldar. Entonces va y pide ayuda al maestro de soldadores de Airbus para que le enseñe a soldar ese cable. Jesús hace algo parecido. Él no sabe de asuntos mundanos y se va recorriendo a los maestros terrenales que hay esparcidos por la tierra, que le ayudan a conectar con la energía que hay aquí en la tierra. Entonces, estos escritos que aparecieron en el Tíbet, que hablaban de Jesús supuestamente por allí, parece ser que el idioma tibetano y el idioma maya comparten unas raíces fonéticas las mismas raíces fonéticas. Tanto que son tremendamente parecidos, parece ser. Yo no soy lingüista, que quede constancia de esto. La información que tengo es que evidentemente Jesús pudo aprender algo de tibetano, que seguramente comparta palabras con el maya. ¿Por qué? Hay estudios que hubo migraciones de gente de los Himalayas a través del estrecho de Bering por Alaska y bajaron y conquistaron y poblaron el continente americano. De hecho, si tú coges a un tibetano y a un inca, a un quechua, les quitan la ropa, que puede ser el único símbolo de distinción,
son prácticamente iguales, sus rostros son prácticamente iguales. Luego es posible que Jesús, en los últimos momentos de su vida, hablara en arameo, pero al mismo tiempo hablara en maya, o al menos en tibetano. Y esas palabras en tibetano, el significado que tienen son: me entrego al preludio de tu existencia. No, me entrego al preludio de tu presencia. Si os dais cuenta, con una sola frase está hablando en dos idiomas y está hablando, interpretado desde un idioma, desde el arameo, se está desenvolviendo en el dolor y en la desesperación. Dios mío, en el miedo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si lo interpretas desde otro idioma, esa misma frase la estás diciendo desde el amor y desde la confianza. Me entrego al preludio de tu presencia, es decir, me rindo ante ti, porque confío, sé que estás ahí. Si os dais cuenta, el último mensaje que dejó Jesucristo en la cruz, fue la disolución de la dualidad. Lo mismo que el Kali Yuga, lo mismo que el Pachacuti. Fusionó el miedo y la desesperación de ¿por qué me has abandonado? Y me entrego al preludio de tu presencia, la confianza. La fusionó en una sola frase. Volvemos a hablar de lo mismo. Fusión de la dualidad. Es el camino que tenemos marcado. ¿Cómo podemos fusionar la dualidad? Pues la expresión anterior de Jesús fue la de perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú dices perdónalos porque no saben lo que hacen, lleva implícito que tú ya has perdonado. Porque tú no estás diciendo, mira, enséñame a perdonar porque es que se me hace imposible. Es tanto el dolor que tengo que se me hace imposible perdonar. No, él no dice eso. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ya ha perdonado. Ese es el momento de salida que le lleva al preludio de la presencia y al dar el gran salto. Bien, volvemos a la responsabilidad. En una manifestación dual, como en la que estamos, la luz y la oscuridad se referencian la una sobre la otra. Es decir, que en la eterna lucha entre la luz y la oscuridad es eso, eterna. Nunca la luz va a poder eliminar y aniquilar a la oscuridad, ni la oscuridad hacia la luz, porque es una relación de necesidad. ¿Cómo sabe la luz qué es luz si no tiene oscuridad para referenciarse? Y la oscuridad a la luz para hacer lo mismo. Luego se necesitan y se combaten al mismo tiempo, es una relación paradójica. En una manifestación dual no puede haber una víctima si no hay un perpetrador. Es decir, si no hay nadie que te machaque, tú no eres víctima, luego ya no hay víctima. Necesitas a alguien que sirva de perpetrador. Y el perpetrador necesita a una víctima para tener a alguien a quien machacar. Es decir, todo se referencia y se dan sentido. Bien, Jesús dijo una frase. Bueno, el propio Juan 23 admitió que pudiera estar refiriéndose a los extraterrestres, con la frase de hay otras ovejas, pero no son de este redil. Es decir, que hay otras ovejas que no son de este redil. ¿Se puede estar hablando de extraterrestres? Sí, posiblemente. Ahora, que un Mesías nos hable de la posibilidad de que existan los extraterrestres, como que con la vastedad del universo, como que casi viene de más, que te hable de eso. Lo importante es lo que dijo después, y a lo que muy poca interpretación se le ha querido dar, y yo creo que ahí está la clave de todo. Y es, y yo, Jesús dijo, y yo he venido para hacer de todos vosotros, de las ovejas de uno y de otro redil, un solo rebaño con un solo pastor. No, he venido para que todos podáis oír mi voz y hacer un solo rebaño con un solo pastor. Es decir, que el representante del Cristo, mucho me temo que no solo vino por nosotros, sino que vino también a por los otros que nos están, entre comillas, machacando la existencia o poniéndose el holograma para tenernos esclavizados en la oscuridad y en el temor.
Es decir, que el acto de amor incondicional del representante de Cristo, de Jesús, no era solo para nosotros, sino para los otros también. Vamos a ver. Imaginaros cuando alguien que está perpetrando, está machacando a alguien, toma conciencia de eso que está haciendo y asume la responsabilidad de lo que está haciendo. En ese momento de lucidez y de conciencia, ese estado distinto de conciencia superior te puede llevar a un estado de devoción. Y precisamente si asumes la responsabilidad y entiendes el daño y el dolor que has causado, puedes generar un estado total de devoción hacia lo que has estado machacando. Me explico. Si yo, por ejemplo, mato a un niño y pasan los años y al cabo de un tiempo miro hacia eso, que es un dolor que está ahí escondido, un miedo que está escondido y que tarde o temprano voy a tener que confrontar. Lo miro y me doy cuenta de la atrocidad que he hecho. En ese momento, si asumo responsabilidad, me pongo a compensar el daño que hice. Y evidentemente yo no puedo devolver la vida al niño, pero sí a partir de ese momento consagrar mi vida y toda mi devoción por salvar la vida de los otros niños que puedan estar en peligro. Convertirme en un auténtico devoto de la vida, cuando lo que he hecho ha sido machacarla. Si en este estado crítico en el que nos encontramos, esas otras civilizaciones oscuras que han estado intentando evitar la gran gestación de este planeta tomasen responsabilidad de lo que han hecho y se pusieran a compensar, estaros seguros de que formarían parte del gran salto cuántico, que es lo que dijo Jesús: yo he venido a por vosotros también. Les hablo muy clarito, lo que pasa es que el miedo no te deja escuchar. Entonces, si en la famosa gran batalla final entre la luz y la oscuridad que se anuncia en el Apocalipsis, una batalla entre la luz y la oscuridad que se está dando desde que se creó la dualidad, si en el momento este final los que hemos elegido el papel de víctimas, en vez de luchar contra la oscuridad, en la batalla de la luz y la oscuridad, en vez de tomar partido por la luz o por la oscuridad, decidiéramos hacer lo que nos enseñó Jesús en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué podría pasar? ¿No podríamos alcanzar el mismo estado crístico que alcanzó él? ¿O el búdico que alcanzó Siddhartha? Si nosotros alcanzamos ese estado de comprensión total hacia los actos que han llevado a los otros a través del miedo a actuar, podemos encontrar un estado superior, un estado de iluminación que nos haga estar en estado de gracia. Porque cuando tú miras a los ojos al otro y ves que todo lo que ha hecho en su vida ha hecho o dejado de hacer, ha sido bien desde el miedo o bien desde el amor, porque está en dualidad. Y si mirándole a los ojos entiendes que el 98% de las cosas que ha hecho las ha hecho desde el miedo, si tú eso lo integras en todo tu ser y lo sientes dentro de ti, se te hace imposible juzgarlo, porque entiendes que es el miedo, es el ego que ha actuado, su esencia es inocente. Lo que hay detrás, lo que hay dentro de la botellita que está flotando en el océano, es inocente porque está hecho de la misma materia que tú y de la misma materia que el universo. Cuando tú alcanzas a integrar eso en tu corazón y le miras a los ojos, no tienes más remedio que verte reflejado en los suyos. Y entonces entiendes que todo lo que has hecho o dejado de hacer en tu vida, lo has hecho por miedo o por amor. Y el 98% de las cosas, por miedo. ¿Y qué pasa?
que si empiezas a sentir y a conectar contigo de esa forma, empiezas a dejar de juzgarte y de evaluarte. Y empiezas a conectar con tu esencia divina y primigenia, que es la inocencia. Entonces, Dios, que está así, las 24 horas del día frente a ti, dándote su bendición, porque es tu creador, es tu padre, es tu padre y madre, o sea, no es igual, o sea, es uno, femenino y masculino, está ahí dándote su bendición, pero que tú, debido a la culpa que has sentido, al miedo que has sentido, has cogido y te has puesto un paraguas así, tapándote, evitando recibir lo que no crees merecer, porque eres culpable, te sientes sucio, te sientes avergonzado, te sientes indigno de esa bendición, porque tú mismo te juzgas, tú mismo te evalúas y tú mismo te condenas. Cuando entiendes la esencia de la inocencia que eres, a través de la experiencia de haber observado al otro, tú mismo quitas el paraguas, lo tiras y te crees merecedor de la bendición de Dios. Y entonces Dios, que está ahí siempre, cae sobre ti y estás en estado de iluminación, de gracia, de despertar. Estados de gracia en los que han pasado muchos de nuestros hermanos en el tiempo, no solo Jesús, Siddhartha o Maitreya. Podemos hablar también de alguien más cercano, como puede ser Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí. No sabía qué palabras poner. Francisco de Asís, o sea, grandes maestros de la historia que han pasado por ese tránsito. La única diferencia que hay es que esos han sido momentos puntuales, han sido avanzadilla de lo que está ocurriendo, pero ahora se va a dar de forma colectiva. El trabajo es doble, porque ¿quién de vosotros puede decir que no es víctima o que no es perpetrador? Porque de un modo u otro o somos víctimas o perpetradores. Si asumimos por un lado la inocencia que somos y por otro la responsabilidad de lo que hemos hecho y dejado de hacer y nos ponemos a compensar, cuando tú compensas, asumes la responsabilidad que has hecho ante tus víctimas, conectas con el dolor que has generado, con el desequilibrio, con esa desarmonía, cuando conectas, entras en un estado de empatía, entras en un estado de compasión. Compasión viene del verbo pasio, del verbo pasio del latín, que significa sentir, o sea, sufrir, perdón. Pasa que es el sufrir por el pasar por una experiencia. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las experiencias por las que hemos pasado los seres humanos han sido de dolor. Y entonces asociamos el sufrir con el dolor. Es que estoy sufriendo mucho, pero en realidad es un dolor. Sufrir es el pasar por una experiencia, el vivir una experiencia. Entonces, si tú eres capaz de sufrir con el otro, de vivir la misma experiencia que el otro, entras en un estado de compasión, en la que identificas su inocencia y la tuya. Te pones a compensar, a equilibrar lo que habías desequilibrado. Y como víctima asumes la inocencia del que te ha perpetrado, del que te ha machacado. ¿Qué estás haciendo? Estás fusionando a la víctima y al perpetrador en uno. Es decir, salida de la dualidad, que es el paso importante o el que se nos ofrece dar en este momento. Por eso decía lo de la quinta dimensión, que es la trampa, que nos distrae de esto, porque nos lleva a un estado de más relajación, de más conciencia, pero nos distrae de la salida de la dualidad, que es el propio ego que emplea esa trampa para que no salgamos para que permanezcamos en el juego de la dualidad. ¿Por qué estamos todos en esto? Pues mirad, porque la gran expresión esta famosa de todos somos uno, que sí, suena muy bonito, todos somos uno, pero ¿por qué coño somos todos uno? A ver, primero la imagen esta de las botellitas en el océano puede servir de referencia. En el momento que quitas la botella a cada uno de ellos se funden en el mismo océano, y el mismo océano se contiene en una botellita que el mismo agua está en el océano y en la botella. Pero bueno, vamos a verlo de otra forma. Vamos a verlo de forma fractal, de universos paralelos.
os acordáis de que no os creéis nada, ¿no? Mirad, yo lo veo así. Yo tengo un yo superior. Un yo superior que quiere experimentar este mundo dual. Y entonces llega, se presenta ante él y, por ejemplo, me dice: ¿qué pasaría si te casaras? Entonces genera un yo inferior, en este caso yo, que va a explorar el universo desde la perspectiva de estar en pareja. Pero claro, llega el yo superior, y que es tremendamente curioso, porque es su naturaleza. Él se fue de la casa de Dios, de su hogar, para meterse en líos, es porque es curioso. Entonces dice: oye, ¿y qué sería, y cómo sería esto si estuviera soltero? Si estuviera por ahí golfeando. Y entonces, ¿qué hace? Que genera otro yo paralelo a mí, que genera que explora una dimensión paralela a esta, en la que está sin casar. Pero ahora, por ejemplo, el que está casado dice: no quiero hijos. Pero ¿y qué sería si tuviera uno? Pues se queda uno que no tiene hijos, casado, y otro que tiene un hijo, casado. Y el otro a lo mejor tiene un hijo soltero, pero bueno, vamos a quedarnos por ahí. Y el otro dice: bueno, ¿qué sería uno? Y ¿qué sería tener dos? Entonces, cada vez que vamos tomando decisiones, se van generando en dimensiones paralelas que, si os metéis en internet, física cuántica, están ya empezando a demostrar que hay dimensiones y universos paralelos y con fórmulas matemáticas que no tengo ni idea. Porque yo hablo desde la mística, desde la experiencia personal y no desde la ciencia. Desde la ciencia la utilizo para, si acaso, confirmar estados internos míos o formas de pensar mías, pero nada más. Hay ingente cantidad de información que habla de universos ya paralelos desde una perspectiva física cuántica. Cada vez que tomamos una decisión, generamos, o tu yo superior genera un yo inferior en cada una de las decisiones contrarias. Y tiene un abanico infinito de yoes inferiores explorando el universo de posibilidades. La única diferencia que hay entre uno y otro es tu estado de conciencia. Yo estoy en un estado de conciencia del que está aquí ahora. Hay otro por ahí, de mí mismo, explorando cosas muy distintas a las mías. De hecho, ya os he hablado de uno de ellos, que era el que se metió en tantos líos, decisiones tan desde el miedo, que le llevó al estado de oscuridad total y de no merecimiento ninguno. Y he tomado otras decisiones, otros yoes paralelos que han ido tomando decisiones que le han llevado a un estado de gracia y de iluminación. Bien, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en el momento de que el yo superior está recapitulando. Y está como el general que dice: chicos, se acabó la guerra, replegaros que nos vamos a casa. Y repliega todas sus tropas y se las lleva para casa. Y entonces empiezan a haber conexiones entre vosotros y vuestros yos paralelos, con por ejemplo, un déjà vu. Yo estaba aquí antes. A lo mejor que tengas un déjà vu en las pirámides de Egipto, dices: bueno, pues a lo mejor en otra encarnación estuve aquí. Pero que tengas un déjà vu en el Guggenheim, pues dices: joder, yo nací antes que el Guggenheim. No pude estar aquí en otra vida. ¿Qué puede ser? Y otro tú, en otra dimensión paralela, ha estado por ahí y ha dejado su impronta, su energía, que es completamente afín a la tuya, y tú pasas por allí y te impregnas de él y dices: ostras, ¿qué ha pasado? O ese momento de ensoñación en el que estás en un duermevela, que si no duermes, que si tal, y conectas con estados distintos de ti mismo en otros sitios, o a través de los sueños, es decir, o a través de, como os he dicho, de recordar ya conscientemente, como otras personas con las que he estado hablando ahora en el intermedio, en el que recordamos que a lo mejor lo que hacemos es en realidad sintonizar con esas otras dimensiones. Entonces, ese yo superior está recapitulando. Vale.
cada uno de nosotros tenemos un yo superior que genera una serie de yoes inferiores paralelos, clones vuestros, hermanos, que están